Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que Dios haya colmado su lunes de muchas y maravillosas bendiciones. Gracias a Dios porque nos permite tener este pequeño momento. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y orar a nuestro Dios pidiendo su dirección, esperando una gran bendición de parte de Dios a través de su palabra en este pequeño momento. Oramos. Eterno Dios y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra en este instante, Señor. Queremos, Señor, que tú nos bendigas a través de ella. Así es que te suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo, quien es Dios, pueda retener nuestro entendimiento, abrir nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tener este pequeño momento contigo, Señor. Y Señor, pues que sea de bendición para nuestras vidas. Sabemos que siempre, 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 cuando abrimos tu palabra, va a ser de bendición para nuestras vidas. Así es que te agradecemos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias ahí en 1 Corintios 3, hermanos. Y algunos de ustedes van a decir, va a hablar del amor. Nah, nada más un versículo. No, porque ya pasó el 14 de febrero, entonces ya no tiene caso hablar del amor. Pero dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 8, hermanos: el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Fíjese, esto es interesante porque dice la palabra de Dios que el amor, ese atributo que Dios tiene, que es compartido con nosotros, iba a decir compatible, pero no, es compartido con nosotros. Ese atributo de Dios permanece para siempre, para siempre. Y luego habla de unas características, bueno, específicamente algunos frutos, o mejor dicho, dones del Espíritu. Dice, pero las profecías se acabarán, hablando de las profecías que tenía que dar Dios a través de hombres para que escribieran su palabra. Cesarán las lenguas, hablando también del don de lenguas. Y la ciencia acabará, hablando de que un día va a dejar de funcionar ese cerebro que tienen los científicos para hacer, pues sí, grandes cosas para la humanidad. Por ejemplo, en el caso de ahorita, pues los científicos que han hecho o han logrado poder hacer la vacuna en contra del COVID, ¿verdad? Pero el amor de Dios siempre va a permanecer, siempre va a estar presente, aún en los tiempos difíciles. Y alguno podrá decir, pues, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios en la tribulación? Bueno, nosotros no nos va a tocar, ¿verdad? Pero va a haber personas que van a estar hablando del amor de Dios, específicamente los 3 años y medio más duros, ¿no? O los primeros años y medio, 3 años y medio, bueno, toda la tribulación, pero en sí, va a haber mártires de la tribulación. Entonces, pero ahí se va a ver, porque en el cielo aparecen, según lo que dice Apocalipsis, va a haber salvos. Pero aún ahí, y después van a ver la ira de Dios, eso sí, los seres humanos que rechacen a Cristo, desde los tiempos antiguos a los presentes y los futuros tiempos, van a ver la ira de Dios. Pero el amor siempre ha permanecido. Y ven lo que dice ahí, y es donde nosotros debemos de entrar, porque a veces, hermanos, nosotros espiritualmente hablando tenemos una visión corta. Es como cuando, por ejemplo, si yo ahorita me quito los lentes, bueno, pues para los fin de cuentas creo que leo mejor. Lo que pasa es que son lentes para lectura cerca, y cuando los uso, si ustedes se fijan, luego me inclino un poco para ver en la pantalla, pero si me quito los lentes alcanzo a leer perfectamente, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Y por qué dice en parte, Pablo, en ese caso? Conocemos todo lo que Dios quería que el ser humano escuchara o supieran, y en parte profetizamos porque todavía no estaba escrita la palabra de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, hablando de ese libro maravilloso que es la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces ya no iba a ser, ya no era necesario
ya no es necesario, mejor dicho, que haya profetas, ya no es necesario que haya esos hombres de Dios que por cierto, y no es porque seamos machistas, pero por cierto, había profetas, casi nunca había profetizas. Prácticamente, yo creo que ningún libro de la Biblia fue escrito por mujer. Y ustedes pueden decir, pero está Ruth, está Esther. Sí, pues yo creo que lo escribieron hombres. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Porque no viene al caso, ¿eh? Pero lo que viene al caso es de que cuando venga ya, cuando usted completa la palabra de Dios, cuando esté lo perfecto, que Dios, ¿y por qué digo lo perfecto? Porque la palabra de Dios, la Biblia es perfecta, o sea, no tiene ningún error, no tiene ninguna contradicción, aunque algunos insensatos necios por ahí en el mundo andan diciendo que sí, pues no. Es más, otros insensatos y necios dicen que ya es obsoleta, pues qué absurdos son, ¿por qué no? Sigue presente y seguirá presente, porque el mismo Dios lo ha prometido así. Entonces, cuando llegue lo perfecto, dice, o cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y vean lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí. Me brinqué mucho el texto. Cuando yo era niño, hablaba como niño. O sea, cuando no tienes conocimiento de ciertas cosas, hablas lo que estás aprendiendo, ¿va? No le puedes hablar, bueno, que hay algunos genios, ¿va? Pero no le puedes hablar de matemáticas, física, química a un niño de 3 años, de 2 años, cuando apenas está comenzando a hablar, ¿no? Por eso dice aquí Pablo, cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé de lo que era de niño. Y lo mismo pasa en el aspecto espiritual. No le puedes exigir a un recién nacido que no tenga problemas con sus hábitos. No le puedes decir a un recién nacido que no, por ejemplo, sí le puedes decir que no deje de hablar con Dios y de leer su palabra, pero lo va a hacer porque apenas está aprendiendo. Pero lo más ridículo, lo más absurdo, lo más tonto es de que hombres que tendrían que ser ya hombres adultos, hablando seres humanos, son tanto hombre como mujer, que deben de ser adultos espiritualmente, a estas fechas todavía tengas que darles lechita, mamilita y papilla para que puedan alimentarse espiritualmente cuando ya deberían de ser maestros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo está diciendo, cuando era niño, pues sí, cuando era niño esto, cuando era niño aquello, lo mismo es espiritualmente. Y a donde quería entrar, hermanos, es el versículo 12 precisamente, más específicamente, todo lo demás sí quería decirlo, ¿verdad? Pero más específicamente quería que entráramos aquí en el versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Y sobre todo Pablo en aquel entonces veía lo que no entendía todo lo que iba a pasar. Y honestamente, hermanos, nosotros todavía, sobre todo en cuestión de que se cumplan profecías en el futuro, nosotros todavía vemos oscuramente. Todavía no captamos. Es por eso que hace pues ya más de un año, yo creo que año y medio más o menos, yo estaba dándole dale duro, que no solamente es bueno leer la Biblia, sino que es urgente que la estudies, urgente que le machetees en la palabra de Dios, que te metas a investigar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó el año pasado con muchos creyentes? Algunos absurdos, hasta subieron en el Facebook, ¡ay! Se oyeron las trompetas allá en China. ¿Cuál trompeta? Hablando de las trompetas de Apocalipsis. No me faltaba que dijeran, se escucharon cómo Dios derramó la copa de la ira de Dios. Si todavía no estamos en la tribulación. Y algunos estaban pensando que ya estábamos a mañana comenzaba la tribulación. Hablando hace un año, estoy hablando de hace un año. Por esta pandemia. Y algunos hijos de Dios o creyentes que dicen ser creyentes en Cristo,
estaban pero bien espantados y se estaban, perdonando la expresión, se estaban tragando toda la basura que veían en internet. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no han tenido el cuidado de meterse de lleno en la palabra de Dios para abrir los ojos, para quitarse esas vendas, para quitarse esa ignorancia espiritual. Entonces, dice ahí, ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y es cierto. Ahorita no podemos ver, y aquí, aunque aquí también está hablando específicamente de cuando vemos al Señor Jesucristo, pero tampoco podemos entender ciertas cosas. Y menos si tú, querido hermano y hermana, no te metes a estudiar la palabra de Dios. Y lo mismo sería para nuestros amigos, nuestras amigas. Tú no estás entendiendo lo que nosotros decimos. Primero, porque no tienes el Espíritu Santo. Solamente los que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo. Los que no, no. Y el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento en las cosas espirituales. Específicamente nos abre el entendimiento para captar los mensajes de Dios, todos esos mensajes de Dios que tiene para nosotros a través de su palabra, la Biblia. Entonces dice ahí, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, Pablo lo estaba diciendo, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces, cuando hablas del espejo, pues finalmente estás viendo tu reflejo, ¿no? Y Pablo, yo creo que en ocasiones todavía, bueno, aquí ya en este momento ya no era así, pero yo creo que en ocasiones todavía al principio pensaba como en el pasado, cómo fue en el pasado y cómo fue el perseguidor de la iglesia, ¿va? Y a veces nosotros pensamos que seguimos siendo los mismos, pero no. Y a veces es bueno vernos a través del espejo, ese espejo maravilloso que es la palabra de Dios, para entender claramente que cuando Dios nos ha perdonado, es para siempre. Y luego dice aquí, hermanos, y ahora permanece la fe. Qué bueno que permanece la fe, ¿por qué? Porque es la única cosa que nos lleva a la salvación. La fe en Jesucristo, específicamente, no en nadie más, solamente y exclusivamente la fe en Jesucristo nos lleva con Dios para siempre. Todo lo demás es piratería, si me permiten la expresión. Si alguien llega y te dice, no, si le pides a fulano o si le pides a sultano te va a ayudar o te va a llevar con Dios, mentira. La única persona que te puede ayudar es Jesucristo. De ahí en fuera ningún ser humano, hombre o mujer, que supuestamente vivió santamente, que supuestamente vivió puramente, que supuestamente fue muy excelente persona, la Biblia dice que no es justo ni aun uno. Entonces, humanamente nadie nos puede ayudar más que el Señor Jesucristo, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre sin pecado. Y es el único camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tú, querido amigo o amiga, ¿quieres estar con Dios? Acepta a Jesucristo. Si tú sigues poniendo tu fe en cualquier otro fulano, sultano o mengano, o fulana, sultana o mengana, o perengana, sigues lejos de Dios. Así de simple es. Por eso dice ahí, ahora permanece en la fe, pero la fe verdadera, la fe real, la fe genuina en el Señor Jesucristo. Permanece en la fe, la esperanza. ¿Qué esperanza? Que un día no muy lejano viene nuestro Señor Jesucristo por todos los que le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida, para pasar la eternidad con Dios, primero en el cielo y después en el nuevo cielo y la nueva tierra. La esperanza dice ahí, y el amor, ¿qué amor? El amor de Dios. Vimos que en el 8 dice que siempre permanece el amor, ¿verdad? Lo demás iba a acabar. Lo mismo aquí, el amor sí permanece. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y Dios te lo sigue demostrando a ti, querido amigo y amiga. Dios te sigue esperando que tú reconozcas que eres pecador, que estás lejos de Dios
y que necesitas de su amor, de su perdón, y necesitas ese regalo en tu vida, la vida eterna a través de Jesucristo, para estar bien con Dios. Todavía hay tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos. Pero hoy todavía hay tiempo. Todavía Dios está permitiendo que las personas puedan escuchar esta maravillosa verdad. Que el único camino es Jesucristo que nos lleva a Dios. Que la única verdad es Jesucristo y su palabra, la Biblia, que también nos lleva a Dios. Y es la única persona que nos puede dar vida eterna, hablando espiritualmente. Porque como lo he dicho otras veces, querido amigo y amiga, tú y yo no somos como los perros, como los pájaros, como los caballos, como cualquier otro animal. Cualquier otro animalito muere y se acabó. Pero los seres humanos, dice la palabra del Señor que está establecido para los seres humanos, morir una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué pasaría si hoy te tuvieras que presentar delante de Dios a dar cuentas? ¿Dios te permitiría estar con Él para siempre? ¿O te diría las terribles palabras de aléjate de mí porque no te conozco? Hay que ponerse a pensar. Eterno Dios y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias por estos pequeños momentos contigo. Gracias por esta gran verdad, Señor. Que ahorita vemos, Señor, oscuramente, pero cada que vaya pasando el tiempo y cada que nosotros nos metamos a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra como tú mismo lo mandas, Señor, a escudriñar las escrituras, vamos a empezar a tener esa claridad para poder ver las cosas espirituales y lo que va a suceder sobre todo, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra. Bendícenos en lo que resta de este día, Señor, en esta noche. Danos, si es tu voluntad y así tú lo permites, Señor, una buena noche de descanso. Y también, Señor, si en tu voluntad está y así lo permites tú, que podamos ver la luz de mañana. Permite que desde que abramos los ojos pensamos en ti, Señor, te agradezcamos, pero sobre todo te alabemos y te glorifiquemos, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.